gusto nuevamente estar aquí de manera virtual, compartiendo, ¿no? Los conocimientos. Entonces, hoy día, como ya he hecho la introducción Reader, ¿no? Vamos a iniciar con un nuevo tema, ¿no? En un nuevo tema decimos porque los temas que hemos estado viendo con anterioridad acá en Udiápolis han sido materia familia civil. Entonces, ahora vamos a ver el tema de familia penal, ¿no? Entonces, ahorita voy a pedir pase al administrador para que me pueda compartir la pantalla, a ver, para poder compartir, mejor dicho, la pantalla. Ya, voy a ir abriendo las PPTs mientras vamos conversando. Y bueno, precisar, pues, ¿no? Como ya les había comentado yo, los temas anteriores que hemos estado viendo han sido en materia de familia civil. Ahora vamos a compartir un poquito ante esa coyuntura, ¿no? Entonces, a ver, me avisan ustedes, por favor, si van a ir viendo ahí. Vamos a irlo viendo. A ver, vamos a esperar que carguen. Vamos a darle aquí, en la copita y vamos a esperar que se pueda proyectar para ustedes, ¿no? Ante la coyuntura me refería porque como ustedes han visto, ¿no? Se está viendo una ola, pues, de criminalidad, ¿no? En estos días, ¿no? Y las personas, estos seres indeseables que cada día siguen aumentando en cantidad, ¿no? Habían, comenzado a, juntar a reclutar adolescentes, ¿no? Justamente para poder concretar sus fechorías, porque claro, este tipo de adolescentes estaban pues bajo otro marco o normativa legal, ¿no? Entonces, estas personas estaban haciendo de muchos adolescentes y fue necesario, ¿no? Que en mayo de este año haya un cambio en nuestra legislación, ¿no? Entonces, ahorita se debe estar compartiendo con ustedes, me sale como que todavía está cargando para poder compartir y comenzar con la ponencia, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces, como le decía yo, ¿no? A raíz de esta modificación es que en mayo se modifica la ley, ¿no? De menor infractor y tenemos pues la última modificación que es la ley 32.330, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya me está cargando, ustedes pueden ver y vamos a introducir. He tratado de concentrar, ¿no? Para que ustedes, como siempre, se vayan con la mayor información, porque este tema sí es amplio, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de los de familia civil, que son divorcios, son temas puntuales, medidas de protección, ¿no? Familia tutelar, ¿no? En el ámbito de familia penal, esto sí es amplio, más ahora con la modificación que ha habido. Entonces, tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Y acá tenemos, pues, los adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Ahí, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y vamos a iniciar. Me pasé uno, creo. Vamos a retroceder. Uy, no quiere retroceder. Ahora sí. Para empezar, tenemos que definir que el adolescente en conflicto con la ley penal es, ¿no? La persona mayor de 14 y menor de 18 años de edad que ha incurrido o respecto de quien se presume la comisión de una infracción de la ley penal. Ese es el adolescente en conflicto con la ley penal, ¿ya? Según el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. ¿Ya? Ahora ustedes van a ver, pero todavía no los quiero confundir, que ha habido una modificación también, ¿no? Con la nueva ley que les mencioné de manera introductoria y que incluso, ¿no? Hasta los 21 años se les va a juzgar de una manera diferente. Pero vamos por partes. Entonces tenemos que toda persona mayor que toda persona entre 14 años y menos de 18, ¿no? Se le iba a aplicar, ¿no? Como siempre se le aplica el decreto legislativo el 1348, que es quien aprueba el Código de Responsabilidad Penal para los efectos del presente reglamento, porque nuestro Código de Responsabilidad Penal sí es el que hemos venido aplicando, simplemente que la ley ha modificado algunos parámetros en cuanto a las fechas, en cuanto a los tiempos de las medidas socioeducativas, ¿no? En cuanto a cómo se le va a juzgar y sobre qué delitos, ¿ya? Entonces, este reglamento en términos incluye que cuando se ha cumplido la mayoría de edad, ¿no? Ya se van a aplicar algunas medidas socioeducativas que se establece en el marco de la responsabilidad penal, ¿no? Para los alcances de estos adolescentes que están inmersos en el conflicto de la ley penal, ¿ya? Entonces, tenemos como primera acotación las políticas públicas en materia de adolescentes en conflicto de la ley penal.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre unas perspectivas que van a ser la primaria, secundaria y terciaria. Y en estas perspectivas que tenemos, siempre hay que preguntarnos qué hacemos para que los adolescentes tengan menos conductas antisociales, ¿no? Eso es de arranque, porque los adolescentes, como siempre decimos, ¿no? Un adolescente en conflicto con la ley penal es una persona que está buscando un llamado de atención. ¿Ya? Entonces tenemos que de manera perspectiva, tenemos como ambiente de riesgo para adolescentes prácticamente todo nuestro entorno. Tan es así como es el propio individuo, su familia, sus pares, la escuela y la comunidad, ¿no? El ambiente en sí. Por eso se dice que cuando un adolescente está en conflicto con la ley penal, ¿cómo se llama? Lo que se hace es también alejarlo, ¿no? En algunas ocasiones del entorno. No sé si ustedes han visto de repente por ahí en nuestra comunidad, en el barrio, en nuestro distrito, cuando un adolescente está en conflicto con la ley penal, muchas veces la sociedad, la misma familia, la mamá dice, no, son los amigos. Entonces, como son los amigos, vamos a mandarlo a provincia con el tío. Vamos a mandarlo para otro lugar, claro, porque lo que tratan es justamente a manera preventiva, ¿no? De alejarlo de este ambiente de riesgo para evitar justamente que se sigan cometiendo, pues, este tipo de conductas, ¿ya? Otra perspectiva son tres. Otra perspectiva que tenemos interesante es también la reinserción. Tenemos que, y acá nos hacemos la pregunta, ¿logramos que el adolescente en conflicto penal se reinserte socialmente? ¿No? Porque en algún momento, cuando ese adolescente es juzgado como corresponde, se le ha impuesto alguna medida socioeducativa, ¿no? Ese adolescente no tiene de alguna manera que reingresar a la sociedad, tiene que volver su colegio si es que está en etapa escolar, tiene que volver a su entorno familiar, ¿no? Tiene que tener ciertos programas, tiene que haber un control y una supervisión, ¿ya? Entonces, estos son los ambientes de evaluación que se tienen que tener en cuenta para la reinserción, ¿no? De este adolescente a la sociedad, a la comunidad, ¿ya? Y, ¿no? Hecha la reinserción, ¿no? Tenemos que prevenir la victimización del adolescente, ¿no? Tenemos que garantizar también un debido proceso, ¿ya? Y también ver que las víctimas de este adolescente, que en algunos casos también son otros adolescentes, sean resarcidas emocional y materialmente, ¿no? Entonces aquí también vamos a evaluar la prevención, la administración de justicia, cómo operan nuestros administradores de justicia y la restauración, ¿no? Tenemos claro que las víctimas de estos adolescentes son aquellas personas que hayan sufrido alguna lesión física, mental, sufrimiento emocional, menoscabo, ¿no? Recordemos que los adolescentes en conflicto de la ley penal, ¿no? Son personas que son menores de edad, pero cometen delitos de adultos. Ellos, algunos violan, algunos hacen homicidio calificado, algunos están en sicariato, algunos están en temas de ilícitos de droga. Entonces, sí hacen delitos de adultos, pero se les juzga de una manera distinta, ¿no? Bueno, hasta la modificación que hemos tenido en mayo del mes, en mayo de este presente año, ¿ya? Entonces, avanzando con estas mismas perspectivas, ¿no? Tenemos acá las perspectivas del tratamiento a la víctima también, que es importante, porque miren, los adolescentes, yo les voy a ir contando, porque como siempre hago, no sé si, bueno, siempre espero que sea el mismo grupo con el que siempre nos juntamos en Udiápolis y tratamos de que las clases sean amenas y vamos a ir contándoles algunas cosas para que justamente no hacer de esto un monólogo hasta que sea la ronda de preguntas al final, ¿no? Le comentaba yo que los adolescentes, hay veces las víctimas suelen ser adolescentes de su entorno. Miren, yo participé en un proceso de adolescente con infracción a la ley penal, que mira, ese era un adolescente de 14 años, ¿no? Que tenían una prima ahí de 15 años. Todos vivían en la misma casa. Entonces, el adolescente de 14 parece que tenía vamos a ponerle noviazgo con la misma prima de 15.
y se besaban y estaban juntos, ¿no? Y habían comenzado entre ellos a tener intimidad, a tener relaciones sexuales, teniendo ellos 14 y 15 años. El problema es, ¿no? Que había una adolescente más pequeñita, perdón, una niña más pequeñita, una niña de 6 años. Entonces la niña ve, ¿no? Que el hermano de 14 con la prima de 15 pues comienzan a besarse y comienzan a estar en estos jugueteos, en estas cosas sexuales. Entonces la niña de 6 piensa que ese es un motivo de cariño y le dice, yo también quiero que me beses como besas a mi prima, ¿no? Entonces, ante esto, el adolescente se niega, ¿no? De besarla y hacerle tocamientos indebidos a la niña, y la niña de 6 reacciona y dice, si no me besas como le besas a mi prima, entonces yo le voy a contar a mi mamá. ¿No? Entonces ahí vienen los temas, ¿no? Porque justamente para que no pase esto, también se comenzó a hacer tocamientos indebidos contra la otra niña de 6 años que le estaba contando. Entonces ya tenemos un tema ahí entre la prima, el adolescente y la hermanita menor. Todos eran menores de edad, todos están en la misma casa y acá vienen los problemas. ¿No? Se dan cuenta que en algunos casos las víctimas son también menores de edad, ¿no? Y ahí viene toda una problemática, ¿no? Entonces, para la perspectiva de tratamiento a la víctima, que era la presente PPT que estábamos acá, ¿no? Tenemos primero que ver la problemática, que nosotros tenemos mecanismos de prevención ante situaciones de riesgo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como son los temas de violencia familiar, la violencia escolar, ¿no? Tenemos, sí, y lo hemos puesto así, el débil funcionamiento de las defensorías escolares, ¿no? Hay lugares inseguros, pérdidas de espacios públicos. Ayer nomás, no sé si ustedes han visto la noticia, hay una grabación que hace una menor de edad que parece que es víctima de tocamientos indebidos, ¿no? Y pasa un señor por ahí y la adolescente logra sacar su celular, niña, ni siquiera adolescente, y lo comienza a grabar y le dice, señor, quiero que se vaya, agarrándose ella sus partes íntimas con el uniforme, ¿no? Entonces, vean ustedes que nuestro mismo entorno es inseguro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la persona era un adulto, ¿no? Pero la víctima sí era una menor de edad. Entonces, hay veces tenemos adulto con menor de edad con menor de edad, ¿no? Y en algunos casos, pues, incluso menor de edad también en agravio de personas adultas mayores, ¿ya? Tenemos también otra problemática, ¿no? En nuestro sistema y no somos ajenos a eso, que es la ausencia de un programa integral para la víctima. ¿No? Porque no existe una normativa que regule la restauración de la víctima. Sí existe la atención diversa, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, las de MUNA, ¿no? El MINSA, pero no hay como tal. Y bueno, pues no, el enfoque de justicia restaurativa, ¿no? No existe una justicia restaurativa para la víctima como tal, ¿no? En este caso, en este que le estaba contando yo de la menor de edad, ¿no? Esta niña de 6 añitos también es víctima de este entorno, ¿no? Falta un personal especializado para temas de familia. En temas de familia civil, nosotros nos apoyamos ante el equipo multidisciplinario. Sin embargo, en temas de familia penal, ¿no? Tenemos a la psicóloga, ¿no? Pero el trabajo es limitado, ¿no? Entonces falta un programa de tratamiento a la víctima. Esa niña, la de 6 años, quedó con unas secuelas bastante fuertes porque ella creía que era normal, ¿no? Y tenemos casos así. También había otro caso de un menor de edad que tenía un hermanito con síndrome de Down. ¿No? Y entonces el hermanito abusaba del que tenía síndrome de Down. Los dos eran menores de edad, los dos eran incapaces ante la ley, ¿ya? Esa es una de las problemáticas que tenemos y los detalles respecto al tratamiento de la víctima, porque sí, nuestro Código de Responsabilidad Penal protege, ¿no? A nuestros menores infractores como tal, ¿no? Los protege porque trata de que se haga un debido proceso, pero sin embargo, ¿qué hay con el tema de la víctima? ¿Ya? Entonces, aquí vemos, ¿no? En este siguiente tenemos la visión de la política criminal para adolescentes en conflicto con la ley penal. Lo que tratamos de hacer como visión es reducir los factores de riesgos asociados a las infracciones cometidas, ¿no? Justamente para fortalecer el modelo restaurativo.
¿no? Tiene que haber un tratamiento diferenciado y una reinserción social. Cuando estos adolescentes no se les dan medidas socioeducativas, sino por el contrario, se le dan medidas de internamiento, en algún momento ellos tienen que salir de estos centros de internamiento y tienen que volver a reingresar a la sociedad y tiene que haber un seguimiento, ¿no? Obviamente, estos menores van a ser también juzgados teniendo en cuenta los principios como son los intereses superiores del niño. Ellos son sujetos de derecho como tal. La familia es una institución natural y fundamental. Recordemos que nuestra Constitución en su artículo 4 va a ser protectora justamente de la familia, ¿no? Y va a primar las normas internacionales, ¿no? Un tratamiento diferenciado, una justicia restaurativa con la finalidad justamente educativa de reinsertarlos, ¿no? Estos adolescentes, ¿no? Tienen de alguna manera que tener una sanción, que tener un castigo, ¿no? Pero acorde a su edad, acorde a las circunstancias, que es lo que se ha venido manejando. Ya aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación de la justicia penal, ¿no? Hay dos perspectivas con la justicia restaurativa, ¿no? Recordemos pues que la justicia penal es diferente a la justicia restaurativa. Lo que se trata en los menores infractores a la ley penal es justamente que se aplique la justicia restaurativa. La justicia penal es un crimen, una ofensa ante una ley. En cambio, la restaurativa trata de que ese crimen, esa ofensa, contra la persona y unas relaciones interpersonales. No es cualquier crimen, no es contra el Estado, sino es contra una persona y sus relaciones interpersonales. Acá, en la justicia penal, las ofensas generan una culpabilidad. En la justicia restaurativa, lo que se busca es que los actos que hagan estos adolescentes generen obligaciones, obligaciones de restaurar, obligaciones de resarcir, ¿no? A diferencia de la justicia penal, no, tú tienes la culpa y obviamente sí. Acá en la justicia penal, ¿no? Se requiere que el Estado determine la culpabilidad, ¿no? Tú eres culpable o no eres culpable. Aquí en la restaurativa, ¿no? La justicia involucra a la víctima, a los ofensores, a la comunidad. Cuando nosotros tenemos un proceso penal de adolescentes, ¿no? Obviamente en las audiencias participan los papás de esos adolescentes y muchas veces la fiscalía le pregunta a la persona, ¿no? Al papá, ¿qué va a hacer usted o cómo me garantiza usted que esto no va a volver a suceder con su menor hijo? ¿No? ¿Qué medidas me puede dar? ¿No? O sea, a veces los papás se comprometen, dan su palabra, dicen que no va a volver a suceder, que van a estar pendientes de sus hijos, porque claro, yo no sé si no, que no les he contado el caso. Nosotros teníamos unas hermanitas que les llamábamos las hermanitas López, ¿ya? Mujercitas las dos, una de 14 y una de 15 y otra de 16 años, se llevaban así nada más por un año. Estas hermanitas López tenían una mamá y un papá que estaban separados. El papá se separa de la mamá y las hermanitas López se quedan viviendo con la mamá y la abuelita. Al poco tiempo, la mamá fallece, producto de un cáncer, y las hermanitas López se quedan a cargo de la abuelita, ¿ya? La abuelita las veía. Pero la abuelita ya era una señora mayor que bordeaba los 80 años y ellas eran pues unas adolescentes con todas las fuerzas, ¿no? Y con toda la habilidad física que pueden tener, ellas sí podían correr, tenían destreza, podían saltar, la abuelita no. Estas adolescentes, las hermanitas López, todas las tardes se escapaban al paradero donde vivían y comenzaban a amenazar a los transeúntes con un cuchillo. ¿Ya? Entonces los amenazaban y a veces ante el temor les comenzaban a dar las cosas. Ya las vecinas le habían advertido a la abuelita de lo que estaban haciendo ellas. Entonces la abuelita, un poco para cuidarlas, ¿qué había hecho? Había comprado un candado en la ferretería y como la puerta era de madera, ¿no? Pues, tenía un hueco por ahí, por el hueco pasaban una cadena y entre los huecos de la cadena le enlazaba el candado. Hacia el otro lado de la casa de las hermanitas López daba una vecina, ¿no? Entonces las niñas le habían contado otra versión a la vecina, ¿no? Una vecina que aparentemente no paraba mucho ahí porque ya todas más o menos conocían, ¿no? La coyuntura.
Entonces la vecina había ido a la Demuna a denunciar a la abuelita por violencia, por tenerlas encerradas en esas condiciones, y la denuncia procedió, ¿ya? Entonces llegué yo, siendo abogada de la abuelita, pero después todo se desvirtuó, en verdad ese proceso fue todo un tema. Ya resulta que sí, le contamos, ¿no? Al proceso, que la abuelita lo que quería de alguna manera era protegerlas o, bueno, alejarlas, ¿no? Ante estos actos de vandalismo que estaban haciendo las hermanitas López. Entonces, como la abuelita no podía tenerlas, se trató de reubicar. Y una hermanita la mandaron a la casa de una tía y la otra hermanita se fue con el papá. Resulta que el papá estaba haciendo tocamientos indebidos con la que le mandaron a él. Entonces no podía estar ahí la niña. Tuvieron que sacarla del núcleo familiar porque el papá pues estaba haciendo tocamientos indebidos, ¿ya? Y no había dónde tenerlas, porque la otra niña era un poco malcriada, tenía un carácter más demandante, entonces la tía ya no podía decirle nada, aparte de que la tía le daba miedo que vayan a inventar algo, que de repente vayan a acusar al esposo de la tía de algo, y dijo, no, yo ya no quiero tenerla. Entonces estas hermanitas López estaban prácticamente en la calle porque la abuelita no podía controlarlas y tampoco se le podía dar al papá porque el papá hacía tocamientos indebidos con ella y la familia, las tías ya no las querían tener. Teníamos un problema y no sabíamos qué hacer. Todavía no habían sido juzgadas por ningún delito ni nada, porque si bien es cierto que hacían estos actos, ninguna de ellas había sido procesada como tal. Tuvo que intervenir el Ministerio de la Mujer, pero el Ministerio de la Mujer no quería hacerse cargo de ellas, porque el ministerio decía que mientras haya unas familias a donde colocarlas, ellos no podían tenerla. Pues no, como diciendo yo, ¿por qué me voy a hacer cargo mientras todavía las puedas acomodar o reinsertar entre la familia? Entonces, fue todo un tema, ¿no? Porque yo tuve que ir al Ministerio de la Mujer, que está en la Avenida Camaná, conversar con los abogados de ahí, nos reunimos en unas mesas que habían en el segundo piso y ante la fuerza, ¿no? Tuve que decir pues que yo iba a denunciar al Estado como corresponde, porque es que no había dónde colocarlas y que ellos las tengan y se hagan cargo, ¿no? Y las recibieron y las tuvieron un tiempo, ¿no? Que no duró mucho, porque para hacerles el cuento corto, estuvieron internadas las niñas, ¿no? En un sitio para adolescentes especiales, pero la abuelita las extrañaba mucho. Mucho se le bajaba la presión, se sentía muy mal y la misma abuelita fue a pedir, ¿no? Que de alguna manera regresen con ella. Y yo ya perdí el rastro. Entonces, les quería comentar esto en aplicación a lo que estábamos hablando, ¿no? Que la justicia penal normal, ordinaria, requiere que el Estado determine la culpabilidad o imponga castigo. Sin embargo, la restaurativa, que es la que les estaba comentando, involucra a víctimas, ofensores, miembros de la comunidad y esfuerzos todos para enmendar el daño, ¿no? Porque todos trabajan en conjunto con la comunidad. Y aquí el eje central en la justicia penal son los infractores, es que en la justicia penal es que los infractores, ¿no? Los delincuentes reciban su justo merecido. En la justicia restaurativa, que es la que se aplica para los adolescentes, el eje central es que las necesidades de la víctima y la responsabilidad, ¿no? Sea reparar el daño y reparar también a la víctima emocionalmente. Entonces aquí, ¿no? Siempre en este enfoque restaurativo de justicia juvenil tenemos que tener en cuenta esas tres diferencias, ¿no? En la justicia penal, ¿no? ¿Qué leyes se violaron? ¿No? ¿Quién lo hizo y qué castigo merece? Y aquí en la restaurativa, ¿quién ha sido dañado? ¿Solamente la víctima o la víctima y también el adolescente infractor? Ambos han salido dañados de repente de este hecho. ¿Cuáles son las necesidades que hay que cubrir? ¿No? Porque como ya les había comentado al comienzo de la ponencia, un adolescente infractor es una persona que busca atención. ¿Y quién tiene responsabilidad de atender estas necesidades? Ya, por eso es que el cuadro está comparativo para que podamos tener una amplitud ahí. Ahora, en política nacional de adolescentes en riesgo de conflicto con la ley penal, ¿no? Entrando ya, nosotros tenemos que el 4 de mayo del 2021 el Ministerio de Justicia presentó, ¿no? Este, la Política Nacional de Adolescentes en Riesgo y Conflictos contra la Ley Penal, ¿no? Ante los representantes. Y estos aprobaron un documento unánime de manera legal, correcta.
Sin embargo, también tenemos la Política Nacional de Adolescentes de Riesgo y Conflicto con la Ley Penal que busca generar condiciones para mejorar la justicia penal juvenil. Ya tenemos sitios donde ya están demasiado llenos, ¿no? El país tiene que tener una eficiente prevención y una finalidad para disminuir el riesgo criminógeno, ¿no? Que ahora más bien ha estado aumentando, porque como les comentaba, los, este, los delincuentes, sabiendo pues que los menores son juzgados de otra manera, ya estaban comenzando a reclutarlos y a tenerlos con ellos. No es por eso que ha habido la necesidad de hacer una modificación ahí. Ahora, estas dos políticas nacionales, tanto la política nacional de conflicto de la ley penal como la del riesgo de conflictos, busca en todos y cada uno de ellos justamente proteger, como siempre, tanto a la víctima como también al supuesto adolescente infractor. Pero así como tenemos no, cuerpos normativos nacionales, tenemos un cuerpo normativo internacional, ¿no? En materia penal juvenil. Y estos son los mismos que hemos manejado y nos sirve también en materia familia, ¿no? Para todo lo que tengamos que ver, como es el conocido de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Del 20 de noviembre del 89, ¿no? Esta convención justamente forma parte, ¿no? El Perú forma parte de esta convención y tenemos la observancia 10 que justamente nos habla sobre las justicias de los niños y de los adolescentes, la 12 que es sobre que los niños deben ser escuchados, y en base a la 12 haciendo un paréntesis acá, es por eso que los adolescentes son entrevistados y son escuchados, y no solamente en procesos penales, sino en procesos de tenencia, en procesos de régimen de visita, en todos aquellos procesos donde el juez considere escuchar la opinión del niño y del adolescente. ¿No? En la observancia 14, el derecho a los niños y a su interés superior sea una consideración especial. Sabemos que el interés superior del niño es aquel donde le va a favorecer al niño en todo aquello que le convenga, ¿no? Se va a aplicar teniendo en cuenta todo aquello que sea para bien, ¿no? Ahora, hay una observancia, la número 24, que es un poco más reciente, que es del año 2019, que esta reemplaza a la observancia o al comentario general número 10, ¿no? En los derechos del niño y adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro cuerpo normativo nacional tenemos el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? De 1993 y tenemos nuestro Código de Niños y Adolescentes del año 2000. Tenemos nuestro decreto legislativo. Acá yo les he puesto un protocolo interinstitucional para la atención especializada de adolescentes en conflicto de la ley penal, que también lo tenemos. Todos estos reglamentos, ¿no? Acá el 1348 es el que aprueba el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes, ¿cierto? Que ha tenido una modificación con la última ley que tenemos. El reglamento del Código de Responsabilidad, ¿no? Que es un año a posterior del decreto legislativo, ¿no? Así también hay un protocolo donde amplían la mediación penal juvenil, ¿ya? Y aquí está el protocolo de actuación institucional, ¿no? Y aquí viene pues la última, que es la de mayo de este presente año, ¿no? Que es la que modifica. Entonces tenemos un cuerpo normativo internacional del cual el Perú forma parte y un cuerpo normativo nacional, ¿ya? Seguimos avanzando. Y aquí tenemos pues nuestro Código de Responsabilidad Penal de Adolescente. Este Código de Responsabilidad Penal de Adolescente es un cuerpo normativo nacional, ¿no? Que, bueno, es integral, es autónomo porque actúa solo, ¿no? Es sistemático y claro, está especializado porque está dirigido a un determinado rubro, ¿no? Que son en materia de adolescentes en conflicto de la ley penal, ¿no? Ese código de responsabilidad penal, ¿no? Que no existía hasta antes del 2017, justamente nos ha ayudado a instaurar, ¿no? Y a poner un orden en lo que a los adolescentes corresponde, ¿no? Ya, justamente para tener pues medidas, ¿no? Y poder aplicarlas y poder estar ahí de alguna manera normado. Ahora,
nuestro reglamento de Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprobado, ¿no? Se aprobó, ¿no? En el 2018 y marcó la pauta para la entrada en aplicación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. ¿Por qué? Porque mediante la entrada en vigencia se regulan principios referidos a la ejecución de las medidas socioeducativas, ¿no? Nosotros tenemos medidas socioeducativas que en teoría, ¿no? Para así que ya vamos a llegar, son obviamente, ¿no? Si es que yo tengo un hijo con algún problema con la ley, adolescente, con la ley penal, de todas maneras, pues como madre voy a querer que se apliquen las medidas socioeducativas y no las medidas de internamiento, ¿no? Entonces, las medidas socioeducativas son como que eh, más, si bien es cierto, también le dan amonestaciones, ¿no? Son son buscadas por algunos padres porque me permite seguir con mi adolescente y no apartarlo de mi lado, ¿no? Pero esto va a ser posible en la medida de que de repente el padre pueda controlar al menor, ¿no? Porque si eso es el caso, por ejemplo, como una abuelita que está a cargo de las hermanitas López, en este caso, seguirlas teniendo en el mismo ambiente es complejo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro reglamento y nuestro título, si visualizamos nuestro código de responsabilidad penal, tenemos nuestro título preliminar, ¿no? Y lo hemos dividido en componentes sustantivos, que son, como yo le decía, las medidas socioeducativas, que no es otra cosa que son medidas no privativas de la libertad. Esto es una amonestación, un jalón de oreja, por así decirlo, una llamada de atención, una libertad asistida. En algunos casos son prestaciones de servicios comunitarios. Los adolescentes no pueden trabajar comunitariamente para resarcir el daño que han ocasionado. Y bueno, las libertades restringidas, ¿no? Como son accesorias, ¿no? Ahora, aquí no aplican la privativa de la libertad, ¿no? Dentro de ello, nuestro título preliminar, también tenemos que tener en cuenta que este Código de Responsabilidad Penal también tiene sujetos procesales, al igual que nosotros manejamos un código procesal, civil, procesal penal, tiene etapas de proceso, que también las vamos a ver. Este proceso, tenemos etapas para poder juzgar a un menor con responsabilidad penal, ¿no? Tiene salidas alternativas, ¿no? Y claro, es un proceso penal que se maneja como proceso especial, ¿ya? Esto de aquí, por ejemplo, le he puesto pendiente en aplicación porque en algunos casos las salidas alternativas, ¿no? No siempre se dan, ¿no? Hay veces el juez, ¿no? Cuando ya el juez ordena aplicar alguna medida socioeducativa, alguna pena privativa de la libertad, aplica, pero ya no te brinda salidas alternativas. Como componente de ejecución tenemos el tratamiento para la reinserción del adolescente. Claro, siempre, como estamos hablando de adolescentes, esto va a ir acompañado, ¿no? Tenemos programas que disponen la implementación, la asistencia, el periodo, el egreso a los adolescentes. Ya una vez que se le da las medidas socioeducativas o una vez que egresan del establecimiento donde han estado con pena privativa de la libertad, donde han estado privados de su libertad, sí, no es una cárcel como tal, pero sí son establecimientos para adolescentes, se les hace un seguimiento post-egreso, ¿ya? Tiene que haber también las condiciones para esa privación de la libertad de este adolescente. Y acá justo lo que les estaba hablando, el egreso del adolescente, ¿ya? Esto sí se aplica y se tiene que dar un seguimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando un menor en conflicto de la ley penal entra a algún proceso, en realidad como Estado peruano también nos genera un gasto, porque el Estado peruano necesita pagar y tener personal que pueda hacerle seguimiento a los adolescentes cuando egresan o a la asistencia o al programa de seguimientos como tal, ¿no? Se necesita un equipo, ¿ya? Entonces, tenemos también que tener en cuenta que todos los menores de responsabilidad penal tienen principios y estándares que están reconocidos en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Ojo, si ustedes son abogados de algún adolescente, en algún momento lo llaman para alguna diligencia, ha sido detenido el menor tanto, no es un menor de edad, tenemos un menor de edad, vamos a llamar a la Fiscalía de Familia, van a intervenir. Tienen que tener en cuenta
porque algunos policías no lo saben, que tienen que manejarse ciertos principios y estándares, si es que les toca, claro, abogar en pro del adolescente, ¿no? Entonces, miren, acá yo les voy a, bueno, está señalado los principios, ¿no? Del título preliminar del Código de Responsabilidad Penal, ¿no? Solamente los he señalado ahí, ¿no? Para que ustedes vean que se tiene que tener en cuenta el interés superior del niño, el principio pro adolescente, el principio educativo, se trata de educar al adolescente, ¿no? El principio de justicia especializada es una justicia, pero es una justicia diferente, ¿no? Hay una desjudicialización o mínima intervención. Lo que se quiere hacer es que en la medida de lo posible, si se puede encaminar al adolescente y no ir a ninguna medida socioeducativa o a ninguna pena privativa, mejor, ¿no? Hay un principio de presunción de inocencia que también se aplica para los mayores, ¿no? Y todos estos principios se los he normado acá. Sin embargo, lo que sí quiero que tengamos presentes también es el enfoque que tiene este código de responsabilidad penal para aplicación de los niños y adolescentes. Tenemos un enfoque de género, de derecho, de interculturalidad, de restauración y de discapacidad. Porque encima que son adolescentes, hay algunos que encima que son adolescentes también son discapacitados, ¿ah? Aquí, yo conocí, no llevé el proceso yo, pero sí conocí de un adolescente que tenía en silla de ruedas, que tenía cierta discapacidad mental, ¿no? Y bueno, aprovechando de eso, persona que aprovechaba en hacerle tocamientos indebidos, ¿no? Se paraba con su silla de rueda en la puerta y estábamos en el limbo de que si sabía o no sabía lo que hacía, porque cuando las personas le reclamaban, bueno, y era un poco agresivo, ¿no? Porque a veces tenía un palo y con el palo, te daba, ¿no? Tenía un palo y él teníamos la duda de que si era consciente de lo que hacía o no, porque él sabía muy bien que su papá era policía y te decía, no, a mí no me va a pasar nada porque mi papá es policía, ¿no? Y esa frase la repetía. Y cuando te quejabas con el papá un poco para que ponga orden, hacía caso omiso. Entonces ahí, por ejemplo, él era un adolescente y también tenía un tema de discapacidad, ¿no? Que si hubiera sido juzgado, si hubiera tenido también este enfoque de género, en aplicación por el tema de la discapacidad, enfoque, perdón, de aplicación por el tema de la discapacidad, ¿ya? Entonces, miren ustedes que es complejo tener un juzgamiento de un adolescente, ¿no? Pero teniendo en cuenta los principios relacionados con la justicia penal, vamos a tener que desglosarlo, porque de todas maneras es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y como principio base y siempre para todo, ¿no? Donde actúen unos menores, niños, adolescentes, siempre va a ser el interés superior del niño, que como ya les había adelantado, no es otra cosa que adaptarse a la adecuada protección. Todo aquello que le favorezca o le beneficie al adolescente va a ser en pro de ellos, ¿no? Entonces, ese es el interés superior del niño, ¿no? Ahora, el principio educativo es que se le va a fortalecer al adolescente para que justamente no pueda tener respeto y derecho a los demás. Estos adolescentes infractores de la ley penal han perdido ya no solamente el respeto por la sociedad, sino por las personas que los rodean, porque incluso a su misma familia ellos roban, cometen actos delictivos, algunos están pues bajo los efectos de alguna droga, ¿no? Y no tienen conciencia de lo que están haciendo. Entonces, de alguna manera se les reintegra, se les reeduca, se les reinserta justamente el tema del respeto, ya que, y ese es el principio educativo. Cuando se dice educativo, se trata de que se le va a enseñar justamente. Ahora, el principio de justicia especializada es que justamente, ¿no? Van a tener ellos un tratamiento especial, un derecho penal juvenil. Van a estar presentes siempre el equipo multidisciplinario o un equipo técnico, ¿no? Y van a tener que, son personas que tienen o necesitan o están capacitados para tratar con adolescentes. No cualquiera puede tratar con ellos, ¿ah? Porque algunos son dóciles, algunos no, algunos son, agresivos, ¿no? Cuando tuvimos en la maestría de Derecho de Familia, yo llevé mi maestría de Derecho de Familia en la UNIFED, era el año 2018.
teníamos una docente que era la que nos daba la clase de todo lo que era menor infractor y ella era fiscal en el Callao. Entonces trató de hacer una visita y con la clase, ¿no? Quedamos todos en dividirnos y en irnos el carro a a un albergue donde habían menores infractores. ¿Ya? Entonces la doctora nos llevó, ya que ella era fiscal ¿no? Y del Callao y conocía, y en realidad eran ya adolescentes grandes, eran chicos, ¿no? Donde tú entrabas y en realidad no todos eran dóciles, no todos, no con todos se podían conversar. Y el personal que estaba ahí, que estaba capacitado, la mayoría eran varones, ¿no? Estaban separados los hombres de las mujeres, ¿no? Era bastante grande, ¿ya? Y eran, por ejemplo, uno de ellos era un padre que daba servicio a la comunidad, pero el hecho de que sea padre no tenía un carácter blandengue, ¿ah? Sino sí los trataba firmes, ¿no? Los trataba firmes y podía pues encaminarlos porque había una hora para comer, una hora para hacer sus quehaceres, una hora para asearse y algunos pues eh, tenían que hablarles de cierta manera, ¿no? Con firmeza porque literalmente pues se querían pasear, ¿no? Ellos vienen de hogares disfuncionales. Entonces sí son personas capacitadas en el tema. ¿Ya? El principio pro adolescente, ¿no? En el principio pro adolescente, que al igual que el principio de interés superior del niño, aquí se van a aplicar todas las medidas cautelares y salidas alternativas, ¿no? Que formen parte de los operadores de justicia, que sean para ayudar al menor, siempre en pro, para ayudarte, para proteger, ¿no? Y el principio de la responsabilidad penal especial es que va a haber una edad mínima de responsabilidad penal para sujetos de derechos y obligaciones. Claro, edad mínima, ¿no? Que ahora está cambiando, ¿no? Justamente con esta modificación. Entonces, ustedes tienen que tener claro que hay principios que nos rigen a nosotros respecto a los menores infractores, ¿ya? Para que sepamos. Ahora, si avanzamos una PPT más, acá tenemos, ¿no? Este principio de acá, de responsabilidad penal especial, ¿no? Me dice que todo adolescente entre 14 y menos de 18 años es sujeto de derecho, obligaciones y va a responder por la comisión de una infracción en virtud de su responsabilidad penal, considerando para ello su edad y sus características personales, ¿no? Porque como les digo, hay algunos que también tienen temas de incapacidad. Entonces no puedo juzgar o no puedo aplicar lo mismo para un menor adolescente infractor que para un adolescente infractor con discapacidad, ¿no? Para la imposición de la medida socioeducativa, se va a tener que determinar la responsabilidad del adolescente y está prohibida toda responsabilidad objetiva, ¿ya? Para que lo tengan ahí también. Ahora, en este principio del interés superior del niño que hemos desarrollado acá, que le va a brindar la máxima satisfacción integral, que va a estar en, no se le va a aplicar ningún derecho que sea perjudicado, no se le va a interpretar negativamente cualquier interés superior del niño, ¿no? Esto es la obligación de la autoridad de que actúe o trate de agotar todas las medidas para evaluar las posibles decisiones, ¿no? Tiene que justificar cómo es que está actuando en el interés superior del niño, ¿no? Cómo es que lo está ponderando. Esta disposición es de cumplimiento para todo funcionario o servidor público que esté tratando con un menor, ¿no? La protección alcanza también a la víctima y al testigo, sí, pero como ya les había comentado al comienzo de esta ponencia, ¿no? No siempre es, ¿no? Para no siempre hay un debido seguimiento para la víctima. Sí, para el supuesto agresor, ¿no? Sí, pero para la víctima, yo considero a título personal que todavía no hay medidas que hagan una evidente protección, ¿no? Para las víctimas. Ahora, en pro del adolescente, dense cuenta que cuando uno va a interpretar una norma que tiene que privilegiar un hecho, ¿no? Y tiene que ser aplicable a un adolescente imputado, ¿no? Esta norma va a favorecer sus derechos y va a tener una interpretación más extensiva. Yo tenía ¿cómo fue este proceso? Yo tenía la mamá de un niño que se hizo un proceso penal
de algo que considerábamos no relevante, pero bueno, se dio en instancia penal. Este es un colegio conocido en Surco, ¿ya? Donde suena el timbre y se da la hora de recreo. Y salen a jugar los chicos, los varoncitos, con la pelota al patio. Juegan partido, ¿no? Y cuando termine el timbre, o minutos antes de que termine el timbre para que ya los chicos regresen a sus aulas, uno de ellos agarra la pelota y la abraza y se la lleva, pero no dice nada. Entonces el resto de los otros chicos pensaron que el que se estaba llevando la pelota ¿no? Les estaba quitando la pelota, pero en verdad, ya en la investigación en instancia fiscal, nos enteramos que él se llevaba la pelota porque la pelota era de él, pero nadie sabía que la pelota era de él. Entonces, cuando él coge la pelota y se la lleva, los otros chicos dicen, oye, nos estás quitando la pelota y comienzan a jalonearlo, ¿no? Y el muchacho con la pelota se cae y por ahí uno de ellos lo comienza a patear porque lo ve como que quién eres tú para que te lleves la pelota y en la cámara del colegio en el patio estaba acá. Entonces hay una cámara que graba todo, ¿ya? Pero bastante lejos porque la cancha de fútbol del colegio era súper grande. Entonces, y se imaginarán ustedes, con uniforme, todos parecían igualitos y como eran varoncitos, todos tenían el cabello corto. Entonces, era complejo el tema, ¿no? La cámara graba todo, se termina el recreo, se va, los padres del niño, del que era su pelota, inician el proceso penal, denuncian y denuncian a todos los niños que estaban ese día en el patio entre jaloneos, patadas y todo. Cuando el proceso llega, la fiscalía nos va citando uno a uno, cada padre con su abogado, ¿no? Y hace lo que le llamaban la visualización del video, ¿no? Ya, y la fiscal, pues, igual como yo y como todo el mundo, con la mamá de los niños y con el niño ahí, le dice, ¿cuál eres tú? Ese que estás corriendo ahí. Ya, y ese que le estás quitando, ¿quién es? No, ese es otro niño. Ya, ¿y ese quién es? Entonces, ahí, por ejemplo, yo era abogada de uno de los niños, ¿no? Y en un momento de la diligencia me molestaba, ¿no? Y tenía yo que decirle a la fiscalía, ¿no? Al juzgado también, que me molestaba su actitud porque yo sentía que querían que el niño, ¿no? Acuse a los otros niños, el niño al que yo estaba defendiendo acuse a los otros niños, ¿no? Entonces por eso le digo, doctora, y con todo respeto le digo, pero ese es su trabajo, le digo, ¿no? Porque ahí ni ellos mismos se reconocen, le digo, como usted verá, hay veces él no sabe si el que está con polera ese día era él o ese es el amigo. Le digo, la cámara está súper lejos, no tiene audio, ¿no? Entonces, y me he acordado de eso ahorita en ese que dice principio de prueba adolescente, porque cuando existe conflicto entre el interés superior del niño y otros intereses, la autoridad competente analiza y pondera los derechos de los interesados, ¿no? Entonces, y lo considera que primordial. Entonces, por eso le digo, ¿no? Usted tiene que darle el beneficio, le digo, ¿no? Hasta que obviamente se desarrolle el proceso, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Porque ya la fiscal, ella con tal de acusar, ¿no? ¿Y ese quién es? Y el que lo está jalando, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Cítelo usted al otro niño y haga el reconocimiento del video y que le diga si es él o no. ¿Y por qué lo va a citar? ¿Por qué va a decir él si es o no es? Entonces, dense cuenta que hay un principio pro adolescente, ¿ah? ¿Ya? El educativo, que ya lo habíamos ampliado también, que se trata de fortalecer el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y de promover la reintegración del adolescente, a fin de que asuma, ¿no? Su función constructiva a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, hay el principio de justicia especializada, que como les digo, ¿no? Es un sistema distinto al de los adultos para proteger los derechos y las garantías del adolescente. La aplicación del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Tienen que estar capacitados y va amarrado con los derechos humanos, con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Contra los instrumentos internacionales, con las ratificaciones en el que el Perú es parte, ¿no? Justamente para proteger, ponderar, ¿no? Y garantizar los estándares tanto internacionales como nacionales de la justicia juvenil, ¿no? La especialización, ¿no? Abarca que los servidores públicos, ¿no?
fiscalía, jueces, policías estén involucrados en el desarrollo del proceso. Para eso es que también se les capacita justamente para que puedan ejecutar estas medidas socioeducativas que imponen. Y no, todavía no me voy a adelantar, les iba a decir, no, una de las medidas socioeducativas, ya antes que se me vaya la idea, incluso es el respeto. Por ejemplo, en este caso que les estoy contando del niño, la fiscal decía, ¿no? Supongamos, ¿no? Y Andrés, si tú le pidieras disculpa a Javiercito, ¿podrías pedirle disculpa por haberle quitado la pelota? Porque señora, le decía a mi patrocinada, si usted se acoge a la petición de la medida socioeducativa de pedir disculpa, no, este proceso podría quedar aquí y ya con la medida socioeducativa ahí queda, por ejemplo, ¿no? Pero la mamá del niño era de la idea de no, yo no tengo por qué pedir disculpa porque mi hijo no lo hizo a propósito, mi hijo no sabía que al momento de quitarle la pelota era pelota de él. ¿No? Además, como usted verá, en algún momento mi hijo lo agrede. La participación de mi hijo es en el jaloneo de la pelota y luego entran los otros niños. Entonces, ahí, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Que los fiscales, los jueces, los policías tienen que estar involucrados, ¿no? Y tener conocimiento y estar capacitados para ejecutar esas medidas socioeducativas que se disponen, ¿ya? Ahora, estos enfoques sí, ya de aquí, yo sí los considero importantes. El que ustedes puedan tener los enfoques de género respecto de cómo se va a aplicar, ¿no? El código el código de responsabilidad penal. El enfoque de género, ¿no? Es que durante la ejecución, ¿no? Los adolescentes no deben ser discriminados ni por identidad sexual, ni de género, ni de orientación. Aquí nos está diciendo que deben ser atendidos de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Reconociéndoles, claro, ¿no? Como personas sin discriminarlos, ¿no? Por ninguna de su condición de género, no sea hombre o mujer, porque así como tenemos, adolescentes, infractores varones, tenemos también mujeres, acuérdense el tema de las hermanitas que les acabo de contar, ¿no? Y se va a tener en cuenta también, ¿no? La situación de los adolescentes madres. Hay algunas adolescentes, señores, sí sucede efectivamente que también son infractoras a la ley penal juvenil y están gestando. Entonces, ellas también tienen un tema de tratamiento distinto, ¿no? Se va a tratar distinto a una adolescente gestante infractora que a una adolescente que no está gestando, que a una adolescente que tiene incapacidad, ¿ya? Tenemos el enfoque de derechos. Ese enfoque de derechos me va a decir que cuando se están aplicando las medidas socioeducativas, ya se debe orientar, ¿no? A la realización de los derechos, se debe conservar, ¿no? Que se estén manejando dentro del mismo rango, ¿no? Dentro de los parámetros. Entonces, esto es, ¿no? Que se esté llevando un debido proceso, un enfoque de derecho. ¿Ya? La interculturalidad, la tercera, este enfoque me va a decir a mí que yo tengo que respetar la identidad étnica y cultural, adoptando las medidas necesarias para evitar una forma de discriminación. Ya tenemos que respetar la interculturalidad, por favor, porque al momento de también procesarlo, se tiene que tener en cuenta también su etnia y su cultura de ellos. ¿Ya? No, no todo es Lima, no todo pasa en Lima. También tenemos determinados sectores en provincia. Trujillo, ya, es una de las provincias que a pesar de tener también en delincuencia como adultos, ¿no? Tiene también un gran porcentaje de adolescentes infractores a la ley, ¿no? Entonces, no todo sucede en Lima, también tenemos en provincia. Ya, el enfoque restaurativo, pues este es aquel que toda medida en la que participe, ¿no? Se debe lograr una reparación, una aceptación, una responsabilidad. Tiene que resarcir el daño, ¿no? En algunos casos, el daño podría resarcirse con las disculpas, como les comentaba yo, ¿no? Que la fiscal quería un poco que el niño, si fuera así, le pida disculpas al otro, sin embargo, la mamá consideraba que no, porque el pedir disculpas era como que aceptar los hechos cuando ella consideraba que no, ¿ya? Entonces, y el enfoque de discapacidad. Durante el proceso o tratamiento deben atenderse las necesidades del adolescente.
evitando pues toda forma de discriminación, garantizándose el respeto a la dignidad. Yo recuerdo aquí en donde dice discapacidad, que no es una discapacidad, pero solamente para ponerlo a conocimiento, aquí se deben atender las necesidades del adolescente. Yo recuerdo una vez en la comisaría de Sagitario, había una menor detenida, 16 años, y la habían detenido, estaba en, vamos a decirlo así, la carceleta de la comisaría. Habían hecho que se quite los pasadores, ¿no? Ella tenía un pantalón jean con una correíta, que se quite la correa, ¿no? Para poderle ingresar a la carceleta. Y parece pues que de los nervios, la desesperación, ¿no? Al momento que entra a la carceleta, habrá estado ahí un rato, le viene el periodo, le viene la menstruación, ¿no? Ella ya menstruaba, pero hormonalmente, anímicamente, se le adelanta y le viene la menstruación. Entonces, ¿cómo se llama? Ella pide ayuda, ¿no? Para que alguna policía femenina le alcance una toalla higiénica, ¿no? Y no había nadie, que le pueda alcanzar una toalla higiénica, nadie que le vaya a comprar la toalla higiénica. La tenían detenida horas ahí, estaba ensangrentada, estaba sin comer, ¿no? No había almorzado, ¿no? Entonces justo llego yo para la diligencia. Pude hablar un ratito con ella y lo primero que me dijo es que vaya a comprar una toalla higiénica. Entonces me acuerdo porque justamente en este enfoque se debe atender las necesidades del adolescente. Independientemente de que tenga discapacidad o no, hay necesidades que se les tienen que atender. O sea, el que estén siendo de alguna manera, pues, procesados, no implica que actúen de manera pues arbitraria, pasando por encima de todo, ¿no? Entonces, estos enfoques hay que tenerlos claros. Son 5 y tienen que estar presentes siempre, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes infractores a la ley, ¿ya? Aquí tenemos ya como tal el proceso de responsabilidad penal de adolescentes. El proceso como tal, ¿ya? Es un proceso. Y aquí tenemos, en la primera, lo que tenemos que tener claro es cuál es la finalidad de este tipo de procesos. ¿Por qué yo tengo un código de responsabilidad penal para adolescentes? ¿No? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad la tenemos en el artículo 72 del Código Normativo, ¿no? Y justamente establece que cuando hay una infracción penal, ¿no? Se tiene que determinar quién es el autor, ¿no? De este hecho, ¿no? Para que se pueda ordenar la aplicación de la medida correspondiente. Se tiene que individualizar. Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Se tiene que determinar quién es el autor y quiénes participan, porque hay veces son más de uno, como el caso de este colegio que les contaba, ¿no? Que es un montón de niños en el recreo por este hecho, o como el caso de las hermanitas López, que fueron dos, ¿no? O como el caso que les estoy contando de estos primos, ¿no? Del primo con la prima, ¿no? Que si bien es cierto, la prima no hace tocamientos indebidos a la niña, la prima sí tenía conocimiento de lo que el primo le estaba haciendo porque todos estaban siendo amenazados por la más pequeñita. O sea, unas cosas de verdad. Entonces, y se tiene que permitir al adolescente comprender el daño capcionado, ¿ya? Esos procesos de responsabilidad penal, este, tienen un componente bastante humano, porque cuando estamos en audiencia, las fiscales, los jueces, ¿no? Les dicen a los niños, ¿tú comprendes lo que has hecho? ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido? ¿Estás siendo consciente de lo que ha pasado? ¿No? Y trata de escuchar también cuál es el hecho punible y los motivos que lo han llevado a realizar la infracción, ¿no? Y tiene que hacerlo entender que son responsables de sus actos. Claro, dentro de un proceso respetuoso, como les digo yo, ¿no? Con derechos y garantías específicas que les correspondan su calidad de sujeto de derecho y sus obligaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que luego sean reinsertados, ¿no? A la familia y a la sociedad. La idea de este proceso es que, a diferencia de los adultos, es que ellos no se queden para siempre así, ¿no? Sino justamente es como que te voy a corregir para que cambies, para que te des cuenta, vamos a resarcir el daño y vas a volver a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Esto solamente va a ser un mal momento y vamos a seguir avanzando.
Entonces, el proceso vigila, ¿no? Que la integración a una rehabilitación, ¿no? Con medidas alternativas como mecanismos restaurativos. Lo que se quiere acá es reinsertarse, ¿no? Nuestra sociedad, nuestra política, lo que trata es de que esta manzanita que está comenzando a malograrse, ¿no? Podamos pulirla, podamos sacarle el daño y podamos reinsertarse a la sociedad, ¿no? No siempre en adultos mayores tenemos esa política restaurativa. En algunos casos, pues, cuando tú hablas con un fiscal o con un juez penal, ellos te dicen que los adultos van a salir cuando cumplan condena, pero que es muy probable que regresen, ¿no? Que ellos no van a haber experimentado y que no se aplica con los adultos la justicia socioeducativa o restaurativa, porque es muy probable que en poco tiempo ellos vuelvan a regresar, ¿no? Sin embargo, con los adolescentes sí se tiene esa esperanza. Por eso es que la finalidad de este proceso es, vamos a ponerle una palabra, curarlos, reinsertarlos, ¿no? Nuevamente a la sociedad, estableciendo, pues, ¿no? Ciertos principios, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Y no la invento yo, no es una finalidad que está en el artículo 72. ¿Ya? Ahora, los roles. Ya tenemos que tener en claro cuáles son los roles. Más adelante yo ya también he hecho un cuadrito con dibujitos ahí para que ustedes lo puedan tener presente. Los roles. Se establecen roles definidos para los sujetos procesales. El fiscal investiga, ¿no? El juez de investigación preparatoria controla las garantías, ¿no? Y cuando pasamos a la etapa intermedia, el juez de juzgamiento va a llevar a cabo el juicio oral y va a otorgar las medidas socioeducativas. O sea, hay roles, ya hay etapas, hay momentos y vamos a tener un equipo técnico interdisciplinario. Así como en proceso civil tenemos al equipo multidisciplinario, así se llama en proceso civil, aquí en responsabilidad penal tenemos al equipo técnico interdisciplinario, ¿no? Que va a estar conformado por fiscal, por juez, por los centros juveniles que van a dar su apoyo con el equipo técnico para evaluar al adolescente respecto a determinadas circunstancias, ¿ya? Con la finalidad de que se habiliten garantías institucionales que protejan sus derechos, ¿no? Para que lo asistan al adolescente. En instituciones novedosas, generalmente los consideramos, por ejemplo, son centros donde los recluyen, ¿ya? Y al igual que los centros de adolescentes, también tienen pues algunas terapias, algunas sesiones, no solamente en el aspecto psicológico, sino también trabajan el aspecto emocional, el social, alguna actividad, por ejemplo, promueven la lectura, ¿no? Hacen un club de letras, por así decirlo, les enseñan algún oficio, ¿no? Con la finalidad que cuando salgan y también cuando están ahí, mantengan la mente ocupada, ¿no? Entonces, tenemos roles, tenemos un equipo interdisciplinario y tenemos garantías, ¿no? Estas son unas características del proceso de responsabilidad penal del adolescente, ¿no? Hay ciertas características que se tienen, que las cumplimos, ¿ya? Aquí yo les he puesto así las etapas del proceso de responsabilidad penal de adolescente, ¿ya? Generalmente, pues los procesos penales se dan por alguna detención, porque, ay, me robaron el celular y lograron atraparlo y se dan cuenta por la edad y las características físicas al momento de llegar a la comisaría que es un menor. Entonces es un menor que ha sido detenido en flagrancia o producto de alguna denuncia. Me di cuenta de que, no sé, pues en mi casa mi sobrino hizo algún acto contra el menor o con alguno de los menores o algunos casos. Hemos tenido un caso, no aquí, hace poco, en Colombia, donde un adolescente, ¿no? Mató al hermano menor, ¿no? Este, incluso, ¿no? Incluso hizo una carta, tratando de hacer ver como si al menor, al más chiquito, lo hubiera matado otra persona ajena, pero había sido él, ¿no? Y le había puesto a la mamá, ¿no? Como que lo siento, su hijo vio cosas que no debió ser, ¿no? Con una letra un poco que tú te das cuenta que es una letra, ¿no? De una persona no muy adulta.
¿no? Entonces, por ejemplo, los procesos comienzan con la detención o la denuncia, ¿no? Que se hace. Este proceso, esta denuncia, no va a ser remitido, se hace en la comisaría, ¿no? En algunos casos, o la detención lo llevan a la comisaría, ¿no? Y va a dar comienzo a las diligencias preliminares que están reguladas en el artículo 77. Estas diligencias preliminares van a comenzar, ¿no? Con la citación, la declaración, ¿no? Sí se puede individualizar a la víctima, ¿no? Sí se puede también, citan al adolescente, a los padres del adolescente o a los responsables, si es que fuera el caso, ¿no? Y se da una investigación preparatoria y se formaliza, ¿no? Ahora, en esta formalización, que también la tenemos regulada en el artículo 81, cuando se formaliza la investigación, ¿no? Ya el proceso entra a una etapa intermedia, con las diligencias que ya no las hace el Ministerio Público, porque las diligencias preliminares y la investigación preparatoria forman parte del Ministerio Público. La etapa intermedia y la etapa de juzgamiento ya le van a corresponder al juzgado penal, ¿no es cierto? Va a ser el juez quien va a entrar aquí. Entonces, tenemos etapas del proceso y tenemos los sujetos procesales que participan, ¿no? En qué momento va a ser parte de la policía, en qué momento va a ser las diligencias preliminares y la investigación están a cargo del Ministerio Público y luego el Poder Judicial. ¿Ya? Este, En algunos casos, ya, este, las diligencias preliminares las lleva el Ministerio Público, pero con apoyo de la policía. Ejemplo, yo fiscal le digo a usted, señorita suboficial Pérez, que cite al señor para la citación, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo en conjunto, ¿no? Pero está a cargo es con un representante del Ministerio Público, ¿ya? A título personal, considero también que eso no debería ser porque hay veces era más célere cuando de alguna manera hace las diligencias en el mismo representante del Ministerio Público y no se apoya en la policía. No, no sé por qué últimamente lo están haciendo así. Hay una modificatoria también, pero antes sí era bien marcado, ¿no? La policía tenía hasta aquí, las diligencias preliminares aquí, y ahora en las diligencias preliminares la fiscalía se está apoyando de la policía. ¿Ya? Esas son las etapas del proceso, ¿no? Ahora hay una fase de investigación preparatoria, que es la primera parte de acá, ¿ya? En diligencias preliminares, estamos acá en fase de investigación preparatoria. Cuando se hace la detención o la denuncia, en las diligencias preliminares, ¿no? Hay un plazo de 30 días, ¿no es cierto?, para desarrollar estas diligencias preliminares. 30 días como máximo, pero las puedo hacer en 24 horas o en 7 días, ¿no? En 24 horas yo puedo llamar y citar a las partes a que hagan las declaraciones, ¿no es cierto? En investigación preparatoria, ¿no? Cuando ya se formaliza, cuando ya hay un documento que dice estamos formalizando, ¿no? Aquí el plazo puede ser de 60 días y se puede ampliar a 30 días o de 90 días y se puede ampliar a 30 días más cuando ya hay una formalización, ¿no? Cuando ya se concluye la investigación preparatoria, esta parte de aquí, las dos naranjitas, los dos cuadros con naranja, entonces ya estamos pasando, después de la conclusión en 5 días, se pasa a la etapa intermedia, ¿ya? Entonces los procesos penales tienen una etapa intermedia, ¿no? Esta etapa intermedia ya no corresponde al Ministerio Público, sino ya corresponde al Poder Judicial, ¿ya? Esa es la fase de investigación. Ahora, tenemos que tener en claro cuál es el rol del fiscal, del abogado defensor, ¿no? Y de los sujetos procesales que participan. La fiscalía, como les comentaba en el caso del niño con la pelota, acusa. La fiscalía quiere acusar, ¿no? Entonces, ellos, como tal, la fiscalía tiene un principio acusatorio. Ellos van a querer, ¿no? Ellos son el titular de la investigación, ¿no? Ellos van a perseguir la infracción. Yo, fiscalía, tengo que perseguir la infracción. Yo tengo que dar con el responsable,
¿no? Yo tengo que ver quién es el titular de esa acción. Entonces, ellos van a dirigir la investigación preparatoria, van a hacer el proceso desde el inicio, todas las acciones para investigar, van a indagar, van a averiguar las circunstancias para que permitan corroborar cuáles son los hechos, qué pasó, si tiene responsabilidad, ¿no? Claro, todo esto en función del interés superior del niño, ¿no? ¿Para qué? Para formalizar la investigación, ¿no? Si es que yo, fiscalía, considero formalizar investigación, entonces la voy a formalizar y la voy a pasar al juez, ¿no? Entonces, el fiscal, ¿no? Mediante su dirección, su conducción, ¿no? Va promover, ¿no? La acción penal, ¿no? Va a hacer todas las acciones convenientes, respetando siempre el interés superior del niño, ¿no? Y va a procurar una solución alternativa a través de una práctica restaurativa, ¿no? Va a tratar de abordar de manera respetuosa el caso, con ayuda del equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, si es que lo considera, la fiscalía puede solicitar auxilio, como les comentaba, con la colaboración de la policía, que yo considero que no debería ser porque en la práctica, cuando están haciendo esto, se están demorando más. Cuando la fiscalía investigaba sola o ellos, avanzaba más rápido que ahora que la fiscalía investiga y se apoya en la policía. Pero bueno, ¿ya? Entonces puede ser, ese es el rol de la fiscalía, ¿no? De cómo se llama, de acusar, de ver, de avanzar. ¿Cuál es el rol de la policía especializada? El policía, ¿no? Va a va a apoyar en esta investigación preparatoria. Señor fiscal, ¿qué necesita? ¿Que le cite al acusado? Ya, yo le mando la notificación. Es más, yo como policía voy a imprimir mi cédula y yo mismo voy a ir a notificar. Yo mismo lo voy a hacer, ¿no? Entonces va a tomar conocimiento, va a dar cuenta al fiscal, va a realizar las diligencias judiciales, importante. Es más, que no le sorprenda que el policía te llame y te diga, ¿no? Aló, sí, con el abogado del adolescente Juancito, sí, doctora, a pedido del fiscal, por favor, para que presente un escrito señalando tal cosa. Ya, doctora, pero no me lo han pedido, no me han mandado ningún requerimiento. Sí, por eso la estoy llamando yo, ¿no? Para que de manera urgente, pueda presentarlo. Entonces, esa es la labor de la policía, ¿no? Ahora, si se llegara a capturar al adolescente, el policía tiene que dar aviso inmediato a sus padres, a sus tutores o a sus responsables, ¿no? Indicándoles cuál ha sido el motivo de la captura, el lugar donde ha sido encontrado, ¿no? Y tienen que ponerlo, pues tiene que ser conducido a un módulo especializado, ¿no? ¿Ya? Y la policía debe estar capacitada para el tratamiento de los adolescentes en base a los principios. Se dice que cuando estamos hablando de un adolescente femenina, es una policía femenina quien debería también no tener contacto con ella, no un oficial hombre, ¿no? Para evitar justamente y respetando el enfoque de género que los habíamos comentado. ¿Se acuerdan que habían 5 enfoques? Uno de ellos era el de género, interculturalidad, ¿no? Ya, eso. Entonces, justamente, la policía femenina es es la persona más idónea si es que la adolescente pues fuera mujer, ¿no? Ahora, el juez de investigación preparatoria. El juez, ¿no? A diferencia del fiscal, ¿no es cierto? Del Ministerio Público, él va a controlar los plazos de investigación. Va a ver que todo se haya dado dentro de los plazos, la audiencia de control de plazos, las diligencias preliminares, va ver que los sujetos de la investigación no sean los correctos, sean los que se han señalado. Si este proceso tiene temas procesales de excepción, cuestiones previas también, ¿no? Va a autorizar la constitución ay, me adelanté, va a autorizar la constitución de las partes, va a ordenar, ¿no? El juez de investigación preparatoria que se hagan todas las medidas que correspondan para formalizar esta investigación, ¿no? Va a dar incluso también en esta etapa el juez que está en resguardo de las garantías también puede proponer una solución o una alternativa. Ojo, lo propone el Ministerio Público cuando estamos en esta etapa de investigación y lo propone también el juez. O sea que el proceso podría tener un acuerdo aquí y un acuerdo aquí. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pues no.
Entonces, ese es el trabajo del juez de investigación preparatoria, ¿ya? El juez de juzgamiento, porque también hay un juez de juzgamiento cuando el proceso pasa, ¿no? El juez de juzgamiento, como es juzgamiento, y ahí mismo, ahí he puesto el martillito, él tiene que resolver, ¿no? Él va a resolver los incidentes, ¿no? Va a ejercer cualquier medida socioeducativa. Él es quien dice, ya, te voy a imponer esto, esto, esto. No, ya, yo te voy a, ¿sabes qué? Te voy a dar a ti otra medida porque ya tú estás ya tremendo ya, ¿no? Él va a resolver las solicitudes de variación también, porque en algunos casos, pues los abogados podemos presentar variaciones de las medidas, ¿no? Es el juez de juzgamiento quien resuelve si sí o no, ¿ya? Ahora, este juez de juzgamiento puede ser un juez unipersonal, uno solo, o puede ser un juez colegiado. ¿Ya? Entonces, el rol principal de este juez de juzgamiento es justamente dirigir el juzgamiento, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pues, ¿no? También tiene el trabajo, ¿no? De resolver los recursos de queja, ¿no? Si hubiera algún recurso de queja para que suba a una instancia superior, también es el juez de juzgamiento quien lo va a resolver. Entonces, esos son los sujetos procesales del proceso, ¿no? Hay, por supuesto, ¿no? El abogado defensor, ¿no? Que en esta parte, pues, participamos, por ejemplo, si es que ustedes son abogados de adolescentes, ¿no? ¿Cuál es mi trabajo? Si es que yo soy abogada de adolescente, como los casos que les contaba, de justamente asistir al adolescente, desde la detención policial, como le contaba con esta señorita que le vino el periodo, ¿no? Hasta, hasta la investigación preparatoria y a lo largo del proceso. Ojo, cuando nosotros somos abogados defensores particulares y nos apersonamos a un proceso, nosotros tenemos que estar pendientes en todas las etapas del proceso, ¿ya? Aquí les hago un paréntesis porque eh, tú no puedes dejar al patrocinado, al adolescente o al adulto, lo que fuera, votado, porque nos multan, ¿ah? A los abogados defensores nos multan, ¿ah? Salvo el cliente, no diga, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero contar con tus servicios como abogado y te voy a subrogar y voy a nombrar otro abogado. Paréntesis, acá les hago para que lo tengan en cuenta en el ejercicio profesional. Acá no hay de que porque pasa esto, ¿no? Aló, doctora. Sí, doctora, ¿qué tal? Estamos llamando acá de la fiscalía. Tenemos audiencia ahorita y usted no se ha conectado. Y yo le digo, ¿no? Ah, sí, señorita, lo que pasa es que yo soy abogada del adolescente y su mamá, pero como su mamá no me ha pagado, los honorarios, no me he conectado. No, doctora, usted se tiene que conectar ahorita porque yo la multo. Usted ve cómo arregla los honorarios con el patrocinado, pero usted se conecta, porque no lo puede dejar sin legítima defensa. Entonces, por eso los abogados en instancia penal, hay veces, ¿no? Penal adolescente o penal adulto, como quieran llamarlo, te cobra por adelantado y acá sí no te cobran, hay veces por instancia, porque si el abogado no se presenta, lo van a multar a él. Entonces, como abogado, yo estoy obligado a presentarme. Y si de repente me presento y tú no me pagas, no, ya me estafaste, pues, ¿no? Pero de que yo tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Entonces, ojo, el abogado defensor tiene que dar cumplimiento, ¿no? Y estar ahí hasta que se den las medidas socioeducativas. ¿Para qué? Para hacer valer los derechos de la constitución de estos adolescentes, ¿ya? Tiene que participar, ¿no? En las diligencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si el acusado, ¿no? Si el investigado, si el infractor es el adolescente no va a poder declarar pues sin su abogado, va a ser nula toda la declaración. Por eso por eso les he hecho ahorita la recreación de que si el abogado no está, hasta te llama, ¿no? Es más, yo como abogado, yo estoy defendiendo a Pepito, entonces yo tengo que aportar todos los medios de la investigación y prueba que estime pertinente, porque justamente mi trabajo es defenderlo, ¿cierto? ¿Ya? Todos los adolescentes pueden designar un abogado de su libre elección, ¿no? Y si no lo tienen, se le va a nombrar uno de oficio. Sí, si no lo tienen. Pero no es que si lo han nombrado usted y a usted no le da la gana como abogado defensor de participar, le van a poner en ese mismo momento un abogado defensor. No van a hacer eso, ¿ah? Lo van a multar a usted. ¿Ya? Así que se tiene que tener en cuenta, ¿no? También que el abogado, obviamente, en arras de su patrocinio y ejercicio, va a poder presentar cuestiones previas, recursos impugnatorios y cualquier medio de defensa que justamente sirva
como defensa técnica, ¿no? Va a tener que propiciar las soluciones, las salidas alternativas, ¿no? Entonces, hay veces ustedes pueden acordar una terminación anticipada o conversar con los supuestos agraviados a fin de tratar de solucionar. Ese es el trabajo del abogado defensor, ¿ya? Y creo que esta es la última parte de la ponencia, ¿no? Sobre las medidas socioeducativas y su ejecución. Estas medidas socioeducativas que también están, ¿no? Como parte del Código de Responsabilidad Penal y Adolescentes, tienen su vigencia, ¿no? Se aplican, ¿no? Y se van a dar de manera progresiva, ¿no? Cuando se dio de manera progresiva en los distintos distritos judiciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí como medidas socioeducativas tenemos la amonestación, que no es más que una llamada de atención. Es un llamado de atención que el juez le hace al adolescente, ¿no? Y lo exhorta a cumplir las leyes de convivencia, ¿no? El juez lo sienta ahí al niño y un poco que le llama la atención al niño, al adolescente, en fin, porque en verdad, pues, también cuando estamos hablando de menores infractores, les entra por un oído y les sale por el otro, aunque hay veces como son medidas ya cuando ven al juez, ¿no? Un poco como que ya ven como una autoridad, ¿no? Entonces no es más que un llamado de atención, y este llamado puede ser también dirigido a los padres, como que señora, por favor, pues no, tiene que controlarlo, señora, ¿ah? O sea, no puede estar el niño robando, ¿qué pasa, señora, no? Tiene que trabajar menos usted, tiene que darse cuenta, entonces la amonestación es una llamada de atención, ¿no? Luego viene la prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Que no es otra cosa que el juez ordena que el adolescente cumpla con tareas gratuitas a favor de la comunidad, ¿no? Ya, te mando a que en el distrito de Surco, en el jirón, pues, los arraizales, ¿no? Saques la maleza. Obviamente, ¿no? Va a tener un horario, va a ser asistido con un personal, ¿no? Y los adolescentes que les mandan eso los ingresan a un programa que se llama PRONACEG, que es un programa nacional con centros juveniles, ¿no? Ya, justamente. Ahora, ojo, ¿no? Los servicios que brindan al adolescente también son considerados de acuerdo a sus actitudes y considerando su edad, su fuerza, su capacidad, ¿no? eh, para que brinden trabajos la comunidad. Por ejemplo, a mi juez se me ocurre que la adolescente que ya está en el quinto de secundaria, de repente la mando yo a que vaya 2 horitas a la municipalidad, no sé, a tipear algunas actas que hayan por ahí, que se siente ahí 2 horas y que tipee, ¿no? Ese es el trabajo a la comunidad que va a prestar, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a, ¿no? a sus actitudes. La siguiente es la de libertad asistida. Miren que las medidas socioeducativas van de menos a más, ¿ah? ¿No? La libertad asistida. Esta consiste en programas educativos y recibir orientaciones, ¿no? Por personas con conocimiento. Estas tienen un plazo de 6 a 12 meses, ¿no? Y se van a dar en instituciones públicas o privadas. O sea, en otras palabras, yo juez ordeno de que el adolescente venga todos los días, o vamos a poner, ¿no? O los sábados, que el adolescente venga los sábados a la casa de la mujer de 9 a 12 y que reciba ahí algún taller, ¿no? Entonces va a estar ahí, ¿no? Va a estar acompañada de un equipo interdisciplinario, ¿no? Y va a ser. En algunos casos los hacen por 6 meses, ¿no? Y van a tener una libertad asistida porque van a poder salir, ¿no? Y la libertad restringida, pues, que es lo más parecido, ¿no? A una intervención, ¿no? Aquí también se controlan sus actividades y estos programas también duran entre 6 y 12 meses, ¿no? Y la libertad restringida se ejecuta en los servicios de orientación de adolescentes o instituciones públicas, o sea, ya en centros, ¿no? Donde ya los tienen ahí reunidos. Entonces, estas son las 4 medidas socioeducativas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Para los menores infractores a la ley penal, ¿no? Y como medidas socioeducativas, accesorias, ¿no? Que se les ocurre al juez, puede ser fijar un lugar de residencia para que el menor no la cambie, o sea, para poderlo tener controlado.
También le dicen a los menores, al igual que a los adultos, que no puedan frecuentar bares, discotecas determinados, espectáculos u otros lugares que el juez señale. Porque claro, como habíamos comentado en la primera PPT, uno de los enfoques también es que mucho tiene que ver con los menores infractores, el entorno, ¿no? Hay veces también, ¿no? Tenemos la obligación que hace ¿no? La obligación que hacen para matricularlos en una institución educativa. Algunos no estudian, ¿ya? Entonces ellos lo ven como un castigo el que le den la medida socioeducativa accesoria de matricularlos, ¿ya? Para ellos es un castigo, es como si tú les estuvieras privando de su libertad. Y su castigo es que ingresen al colegio, ¿no? ¿Ya? También les dan como medidas socioeducativas no consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas, ¿no? No frecuentar determinadas personas justamente por el tema del entorno, no ausentarse sin autorización judicial. Cuando le dan estas medidas accesorias y el menor tiene que viajar, tiene que pedir una autorización al juez que se le impuso para que se la levante preventivamente, ¿no? Los obligan a desempeñar una actividad o labor formativa, ¿no? Y se puede internar a adolescentes también en centros de salud. Esta es una medida socioeducativa accesoria también. Si yo me doy cuenta que el menor infractor adolescente tiene algún tema también de discapacidad, ¿no? Entonces también puedo ordenar que se le recluya en algún centro médico. Ahora, estas medidas accesorias se aplican de manera simultánea, ¿ya? Y estas recordemos que no son penas privativas de la libertad, ¿no? Porque no son las que se les priva, ¿no? El juez debe solicitar estas accesorias durante la misma medida socioeducativa aplicada, o sea, a la par. A la par de estas cuatro medidas, la amonestación, ¿no? Los trabajos comunitarios, adicionalmente yo puedo aplicar estas, ¿no? Y participar en programas de orientación, ¿no? Para que justamente puedan cumplir, ¿ya? Estas son medidas socioeducativas accesorias, ¿no? Las que son medidas socioeducativas como tal son estas de acá. Y estas son las accesorias, ¿ya? Y, ¿no? Tenemos como medidas socioeducativas de internación los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, ¿no? Que son supuestos de aplicación de internación. ¿Cuándo los van a internar? Cuando se traten de hechos tipificados como delitos dolosos, que están sancionados en el Código Penal. Ahí van a tener una pena privativa de la libertad no menor de 6 meses, ¿no? Siempre que se haya puesto en riesgo la vida, la integridad, ¿no? Cuando el menor infractor haya incumplido justificadamente ya una medida socioeducativa. O sea, otra vez tú, Pepito, vienes con lo mismo. Ya no te había dado yo una socioeducativa de amonestación y de trabajo comunitario y otra vez te tengo acá. No, y ahora sí tú ya, ¿no? Ya, medida de internación cuando la reiteración, ¿no? Del hecho delictivo sea un hecho donde su pena en el Código Penal sea mayor de 6 años, ¿no? En este caso también, cuando sea así, ya van a ir a un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, ¿no? Esto quiere decir que si una persona adulta hubiera cometido esa misma infracción, esta persona va a ir a la cárcel. Entonces, la misma modalidad, pero con internación en centro juvenil, ¿no? Ya siempre y cuando pues no hayan estos supuestos, ¿no? Que el menor no, o que el menor anteriormente haya sido sentenciado. Yo te sentencio a ti a un trabajo comunitario y habiéndote sentenciado a trabajo comunitario, tú sigues portándote mal, no, pues, ¿no? Una cosa así. Ahora, la duración de la internación, ¿no? Acá en este cuadro, ustedes pueden ver, el último decreto ley que nosotros tenemos es el 32.330 que son sujetos imputables dentro del sistema penal, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos los delitos más fuertes, ¿no? Y aquí tenemos las infracciones graves, ¿no? Y los adolescentes de 14 a 18 años con infracciones generales. Y los de 16 a 17 años, ¿no? Bueno, ya ahora, que hayan cometido, pues, 17 años, ya, 17 años con 364 días ya para convertirse como mayores de edad, que hayan cometido homicidios calificados, violación sexual, ¿no? Entonces, todo. Esa va a ser la duración de la internación, que ahora con la nueva, modificación,
ya están para los delitos graves, justamente porque los han estado usando, pues, ¿no? Y creo que ahí me parece que, la finalidad, sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que la finalidad de la medida socioeducativa, ¿no? Es el objeto de reinserción que les he venido hablando, justamente para que el adolescente pueda participar en metas, pueda reinsertarse a la sociedad y pueda lograr su objetivo, ¿no? Y esto lo vamos a hacer es de toda la sociedad, ¿no? Cuando vemos un adolescente, recordemos que todos somos la sociedad y todos tenemos el trabajo de reinsertarlo. Hay veces yo entiendo, ¿no? Hay veces da un poco de molestia, ¿no? Sí, pero de todas maneras, ¿no? Es bien que sabe lo que hace, que esto, que lo otro, pero es un pedido de ayuda, ¿no? Ellos están gritando una llamada de atención y tenemos que de alguna manera reinsertarlos a la sociedad. Yo la otra vez, estaba manejando, estaba en el carro, ¿no? O yo no manejaba, creo que en esa ocasión manejaba mi esposo, estábamos manejando y en un semáforo, ¿cómo se llama? Hay una niña limpiando las lunas, ¿no? Nosotros tenemos dos niñas, obviamente la vemos ya y estaba un poco lluviznando. Este, Bajamos la luna y le damos una moneda de un sol que tenía ahí, porque realmente no teníamos más sencillo, entonces le dimos una moneda de un sol. Miren, ¿ah? Porque ellos tienen ya la mentalidad, pero no, rápida. Entonces se agarra y dice, recibe el sol y dice, uy, se me cayó en tu luna, ahí entre la luna, ¿no? En la puerta del carro, donde se baja la luna, ahí se me ha metido, se ha caído. Pero yo vi que no se le cayó, pues, ¿no? Entonces yo le digo, no, no se te ha caído, le digo, porque si no hubiera sonado, cuando entra por la luna suena, ¿no? Mientras va bajando. No, sí se me ha caído, sí se me ha caído. Entonces yo le digo, ¿y esa otra moneda que tienes ahí? No, esa es otra que me ha dado el carro de adelante. Le digo, no, esa es la que te acabamos de dar. No, esa es otra, esa es otra. No, esa es la que te hemos dado. Le digo, ya no te voy a dar más porque ya no tengo más sencillo. No, dame, se me ha caído. Esa es la que tú me has dado, se me ha caído en tu propio carro, en la ventana. No es esa, le digo, no, no te voy a dar. Cambio el semáforo, ¿no? Y nosotros subimos la luna, vía para irnos, ¿no? Antes de que pueda avanzar, la niña en segundos nos pateó el carro, me pateó el faro, me golpeó, me hizo así al espejo, ¿no? O sea, imagínense, ya actos vandálicos ya. Fin, ¿no? Que denunciarla por un espejo, por un faro, por una rayadura del carro, bueno, lo único que tuvimos que hacer es esperar que cambie rápido el semáforo y, ¿no? Un poco como es que esquivarla y salir por ahí. Entonces, sí, molesta, ¿no? De repente yo me hubiera puesto en una situación, ay, la próxima vez no doy nada, siempre son así, esa mentalidad tiene, claro, como de repente vienen de padres delincuentes, ya son así, pero es una llamada de atención, ellos están gritando de alguna manera una forma de ayuda, ¿no? Entonces, justamente y reiterando, la finalidad de estas medidas socioeducativas es reinsertarlos. Estos programas son que estos chicos vuelvan a ser los chicos que en algún momento tuvieron. Porque cuando se hace la internación en centros juveniles para adolescentes, ¿no? Van a tratar también de colocarlos en centros próximos a su lugar familiar, a su entorno familiar, ¿no? Son ubicados de acuerdo a su edad, a su sexo y a la gravedad de la infracción, ¿no? Incluso ahora con esta nueva modificación que ha habido, los jóvenes que hayan cometido también delitos hasta los 21 años van a ser separados de los delincuentes que ya hayan sido, pues, tengan mayores casos de reincidencia, ¿no? Ya, ahora, este cuadrito de acá, del traslado y la ubicación, el adolescente que lidera o participa en reyertas, ¿no? Ya, lo van a poder colocar en centros de juveniles adolescentes, ¿no? También los pueden poner en funcionamiento de centros juveniles, en salud de adolescentes internos. También puede ser a solicitud del adolescente, por razón de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo interno a un adolescente, a ellos se les puede trasladar, se les puede mover a otro centro. Pero ¿cuándo? Cuando estos adolescentes pues han estado en ese centro haciendo problemas, haciendo reyertas, cuando
hay hacinamiento, ya no entran más, ¿no? Cuando la salud del adolescente está en peligro. Entonces, de repente lo tengo internado y me he dado cuenta que este muchacho ha desencadenado en una esquizofrenia. Ya lo voy a sacar de aquí para moverlo acá, ¿no? Cuando se evalúe el caso, cuando permanecen en un centro juvenil, ¿no? Que sea perjudicial para su tratamiento o cuando se encuentra en peligro física su integridad, porque hay veces entre ellos mismos en el centro pelean. Entonces ya están con amenazas de muerte entre ellos mismos, entonces tienen que separar a uno de otro por seguridad, por razones de seguridad del mismo centro, ¿no? O por casos especiales. Sí se les puede trasladar, sí, ya, pero en este tipo de casos. Eso, y ahora sí quedamos atentos a las preguntas que ustedes nos puedan hacer respecto a los adolescentes infractores en la ley. Vamos a dejar de compartir y aquí vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a ir a la ronda de preguntas. Ya saben, tienen que tener activo su cámara, debidamente sentado. La pregunta ser preciso, por favor, ¿sí? Y si aún no te has matriculado, puedes dejar tu número de celular y a partir de mañana me estoy comunicando con ustedes. Estimado Fidel, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, muy buenas noches, gracias por la respuesta. Doctora, quiero hacerle una pregunta respecto a este código de infracción a la ley penal. Está, como le digo, en vigencia en algunas regiones o departamentos. En los departamentos que todavía no está vigente, se está empleando el código de niño y adolescente, doctor, y en este caso, ¿cómo sería la, el proceso en sí, el procedimiento del juzgamiento, de la investigación, doctora, en vista de que acá se tiene una promoción de investigación para la infracción penal? ¿Cómo es este proceso en la etapa de la audiencia de la promoción de la investigación por infracción a la ley penal? ¿En qué consiste, por ejemplo, la audiencia de esclarecimiento de los hechos? ¿Es lo mismo en la aplicación del código, aplicando el código del niño y adolescente, o es distinto a este código que ha entrado en vigencia en algunas regiones del país? Le he Muchas hablado desde el Cusco, doctor, y gracias por la respuesta. Ya, mire, el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes se está tratando de aplicar en la medida de lo posible, ¿no? Claro, hay lugares un poco más recóndidos donde todavía no ha llegado y efectivamente se está aplicando el Código de Niños y Adolescentes. Sin embargo, la investigación comienza, ¿no? Igual siguiendo un debido proceso, ¿no? Y se trata de, en la medida de lo posible, salvaguardar las medidas. Ahora, los procesos para infractores penales, ¿no? Los recaba la policía, los deriva a la fiscalía hace la investigación y las diligencias preliminares y trata en la medida de lo posible de avanzar y cerrar ahí, ¿no? Salvo pues la fiscal considere, pues estamos hablando de un delito un poco más fuerte, ¿no? Entonces considere pasar a la etapa intermedia, pero en la medida de lo posible se van aplicando, al igual que todo, no siempre teniendo y promoviendo el interés superior del niño, ¿no? Es por eso que nosotros, como no llega de repente a todos los lugares, conociendo estos enfoques de derecho, un poco como abogados defensores podemos tratar, ¿no? De que se maneje y delimitarlo en una sola línea. Estimado Ronald, adelante, por favor. Ya, Gracias. bueno, ya, quería ver que gracias por la ponencia, doctora. Bueno, mi pregunta va en relación a los ámbitos de riesgo sobre qué pasaría a un adolescente que fue adoptado cuando era niño por una familia que en ese tiempo no tiene antecedentes, pero ahora sí los tiene y está ligado a una organización criminal y en el momento que y en el momento que estos padres adoptantes son detenidos, ¿qué le pasa al adolescente? O sea, he regresado ¿es regresado al orfanatorio o puede ser adoptado por los familiares de los padres detenidos? Ya, en el caso que tú nos estás mencionando, Ronald, él, al ser adoptado, él es hijo legal de la familia adoptiva. Entonces se entiende que él tiene también un núcleo familiar, ¿no? Tiene pues a los hermanos, tíos de la familia adoptiva. En primer lugar, ¿no? Ese es su vínculo cercano. Tendrían que reinsertarlo a la familia,
¿no? Claro que es complicado. Si no hay nadie que pueda hacerse cargo de él, no es que vaya a reingresar al centro de adopción, sino por el contrario, lo van a poner en un establecimiento, como el caso de las hermanitas Pérez, pues. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ahora sí, Elizabeth, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Disculpe, se había filtrado. Gracias por la respuesta que me vaya a dar. Doctora, en la audiencia de esclarecimiento de los hechos que citan, ya estamos en una etapa intermedia donde se citan a los testigos, todo para que vean, siendo abogada de la parte agraviada, ¿no? Quien tampoco no va a declarar por el hecho de que la revictimización y solamente están los padres y todo más, ¿cuál sería en este caso una estrategia a seguir? Porque hay que hacer preguntas como parte de la gravedad a los adolescentes que van a declarar, ¿no? Me gustaría que usted, si se puede, me pueda dar una estrategia o indicar cuál sería una postura adecuada como parte defensora del agraviado para poder llevar una buena audiencia y se identifique, claro está, ¿no? Mira, yo soy de la idea siempre, ¿no? En la medida, si es que realmente, primero ustedes se entrevistan con el adolescente. Ustedes tienen que decirle que les diga la verdad. Yo me entrevisto con ellos. Yo le digo, obviamente no a solas, ¿no? Sino le digo a la mamá, por ejemplo, podemos hacer un Zoom o podemos encontrarnos con Carlitos, ¿ya? Y le tengo que decir a Carlitos, Carlitos, yo te voy a ayudar, ¿no? Yo estoy para ayudarte, pero necesito que tú me cuentes la versión de tus hechos. Necesito, por favor, saber para poder saber cómo lo vamos a hacer por un tema de secreto profesional, ¿no? Entonces, si es que ustedes lo ven que realmente, pues, el adolescente sí está bien embarrado hasta el cuello, ¿no? Entonces, lo mejor sería, pues, reconocer, ¿no? Porque ¿para qué vamos a llevar todo el proceso si sabemos que en algún momento, ¿no? De todas maneras, si hay elementos de convicción, lo van a terminar juzgando. Entonces, si fuera así y nosotros reconocemos en alguna etapa del proceso, eso nos va a permitir hacer una terminación del proceso, ¿no? Salvo ustedes me digan, no, Lorena, es que realmente lo están culpando y él no es, entonces no voy a reconocer. Entonces, si vamos así, nos vamos a ir a todo el proceso como corresponde y van a tener que hacerles preguntas que no sean reincidentes, ¿no? Preguntas que no sean, no lo revictimicen, ¿no? Y obviamente, pues que lo ayuden, ¿no? Porque si ustedes pueden aplicar una terminación anticipada, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Siempre y cuando, claro, les convenga, ¿no? Siempre y cuando ustedes estén completamente seguros. Por eso no sé qué tanto en la conversación con su patrocinado, con el cliente, con la mamá de los adolescentes que ustedes han conversado, a ver qué les ha dicho. Esa información es importante, ¿ah? Porque si ustedes no creen en el caso, no creen, entonces imagínense, ¿no? ¿Cómo lo defienden? Muy bien, muchas gracias, doctora. Damos pase a Maritza. Adelante, por favor. Estimada Maritza, puedes activar tu audio solamente como informe las preguntas, quien ha estado con cámara activa y debidamente sentado, como Maritza. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Un caso de un adolescente que el chico tiene 14 años, ya cumplió 15 años este año, pero el año pasado prácticamente se había implicado con otro adolescente de 17 años en una muerte. Pero el caso es que el niño, yo le digo niño porque todavía es un adolescente, ¿no? Entonces yo le digo a su mamá, pero el niño que diga la verdad, si los dos lo han asesinado al señor o no lo han asesinado, porque usted sabe que ahorita prácticamente estaba en la carceleta de acá de Poder Judicial Cono Norte. Entonces, y me dice, no, y tu mamá me dice, le han inculcado, le han dicho que no, que ella diga que no, que no, que no. Entonces yo, hablando con el joven mismo, digo, a ver, yo los trato de hijo, porque de decirle niño, adolescente, no, le digo, hijo, le digo, yo quiero que tú me digas la verdad, primeramente la verdad, porque si tú hablas la verdad, te pueden
de repente menos años te la pueden dar, le digo. Y me dice, no, yo no lo asesiné, sino él lo asesinó el otro, pero yo estaba ahí con él. Entonces prácticamente lo han culpado los dos. Le quería preguntar a ellos, ¿a él le pueden menorar por decir la verdad o porque todavía lo tienen en la carceleta? Es que el tema, justamente ese es el tema ese es el beneficio de la remisión en el caso de los adolescentes, ¿no? Pero el problema es pues que la familia, los padres, hay veces no quieren que sus hijos se acojan a una remisión, ¿no? Ellos prefieren llevarse todo el proceso y decir, no, 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 que no declare, que no diga, ¿no? Sí, respondiendo a su pregunta, sí, pues la ventaja justamente de la remisión es apartar al adolescente del proceso penal para que no tenga consecuencias, ¿no? O para que en estos casos les den algún beneficio, pero no todos están de acuerdo con esa opción. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doy pase a Jorge. Jorge, adelante, Jorge. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, con todos los presentes. Doctora, hay un caso donde el hecho ha pasado Estimado entre dos Jorge, por niños. favor, al igual que la anterior participante, tienen que ser precisos. Ningún caso particular, pues tendremos que tener todo el material, ¿sí? Richard, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Ha indicado usted que los fiscales, en este caso, cuando estamos en la etapa todavía de la etapa preliminar, de investigación preliminar, si estamos en un caso leve, ¿no? De una afectación, digamos, psicológica, pero leve, por este principio de desjudicialización, he entendido que el fiscal podría imponer una medida socioeducativa, digamos, de unas disculpas. ¿Es factible eso en estos casos del Código del Niño perdón, del caso de la responsabilidad de los menores penales? Gracias. No, no, el fiscal no pone las medidas socioeducativas, eso lo hace el juez. Lo que hace el fiscal en la etapa de investigación es preguntar a los padres si estuvieran de acuerdo con esa medida socioeducativa. Entonces, si el fiscal escucha que tú estás de acuerdo, el fiscal al momento de pasar los actuados al juzgado penal ya lo pone como con una anotación, ¿no? Entonces, yo fiscalía propongo el tema de la amonestación. Pero si ni siquiera los papás están de acuerdo, ya el fiscal pues ni siquiera lo considera, ¿no? No, recordemos que el fiscal no tiene esa posibilidad. Te lo pregunta para ponerlo como que yo fiscalía pido o opino, ¿no? Que se le dé tal medida socioeducativa. Al momento que pasa al juzgado penal, entonces son ellos quienes ponen la medida socioeducativa. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doy pase a Fidel. Fidel, adelante, por favor, una pregunta. Sé preciso, ¿sí? Sí, buenos días, buenas noches, perdón. La pregunta es, ¿cuántas veces el fiscal puede citar a cámara gesell a una menor por tocamientos indebidos? En realidad, la citación debería ser una sola vez, porque más de una vez ya puede hacer una revictimización. Y recordemos que la cámara, y recordemos que, ojo, la cámara Gesell es solo y únicamente cuando quiero hacer una ampliación o quiero determinar un daño, porque si la menor de repente en su denuncia ya ha declarado todo lo que ha declarado, ya ni siquiera debería volvérsele a citar, sino justamente con la lectura de esa denuncia debería procederse, salvo quieran aclarar alguna cosa muy puntual. Pero ya más de una vez, imagínense, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. A ver, Jorge, nuevamente, por favor, sé preciso y si puedes alzar un poquito más la voz. Gracias. Gracias, doctor. Doctora, si ¿qué, como defensa técnica, qué se puede plantear o interponer cuando un hecho pasa de dos menores que son menores a 13 años, por 16 y 13 años? Esa es la pregunta.
Pero si son cosas leves, ¿no? Propongan la amonestación, ¿no? Que es una especie de llamada de atención. Y para que la amonestación sea un poco más, para que lo puedan convencer, ¿no? Lo que hacen hay veces los padres es hacer una declaración jurada, un compromiso, ¿no? De que el menor va a estar supervisado, de que se van a tocar algunas medidas, o hay veces presentan algún informe psicológico de que el menor va a tener acompañamiento psicológico. Y por estos hechos yo solicito, ¿no? La amonestación como defensa técnica, ¿no? Del adolescente. Muy bien, doctora, y cerramos la exposición con Flor de María. Buenas noches, doctora. Quería preguntarle, un menor ya que se encuentra interno, no en un centro preventivo como Maranguita, cuando se propone o se solicita al juzgado de familia la variación de internamiento, eh, ¿qué herramientas o instrumentos podemos utilizar la defensa para poder lograr esa variación, ¿no? En vista de que, pues, puede ser un delito, por ejemplo, medianamente grave, un robo agravado, ¿no? Un hurto agravado, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento, de herramienta se puede utilizar, ¿no? En base a ello. Mira, siendo así, Flor, lo que se ve en la práctica es el compromiso del entorno familiar, que la familia firme un compromiso o haga algunas acciones que van a ayudarlo, ¿no? Yo solicito la variación del menor, ¿no? Por tales hechos, ¿no? Porque la familia, ¿no? Mediante consenso hemos acordado las siguientes alternativas, ¿no? Y nos comprometemos con lo siguiente, ¿no? Va a estar más supervisado, ¿no? Vamos a darle mayor detalle, vamos a colocarlo en este taller, no sé, de clown, ¿no? Para que pueda desarrollar habilidades blandas, ¿no? Involucra al entorno familiar, a los procesos, ¿no? A los centros que recluyen a los menores, les encanta justamente que si el menor va a salir para reinsertarse a la sociedad, justamente con este tema reeducativo de reinserción, les encanta que la familia participe. Si tú muestras como que, oh, la familia va a participar, es muy probable que te lo concedan. Porque ¿qué no quieren ellos sacar a un muchacho de aquí para acá con el compromiso que están ofreciendo? Muy amable, doctora, y cerramos la Listo. exposición.